Muy bien. Ahora vamos a empezar ya el panorama de los libros de la Biblia. Tenemos todavía hasta las 8:15 porque esa fue la hora en que llegaron. ¿Ya? En que comenzamos la reunión. Ok, entonces, la próxima semana voy a hacer un repaso de esto porque también tiene que quedar claro, ¿no? ¿Por qué se llama Antiguo y Nuevo Testamento? Ahora vamos a entrar de lleno a el panorama ya del contenido de cada uno de los libros de la Biblia, ¿ya? No podemos ir a tener un entendimiento claro de cada libro de la Biblia si primero no tenemos clara la narrativa, el gran panorama de la redención, porque cada uno de los libros está ubicado en alguna de estas partes, ¿me comprende? Lo que quiero explicar es que los libros de la Biblia no todos están ordenados cronológicamente. Algunos sí, por ejemplo Génesis es el primero y el que está el primero en la historia de la redención. Pero no todos los libros están ordenados, vamos a ver que están ordenados de manera temática. De otro tipo de manera están ordenados los hechos de la Biblia. Pero cuando nosotros vamos a leer los libros de la Biblia, vamos a ver un resumen de cada uno de ellos, cómo está organizada la Biblia también, y vamos a ver qué lugar ocupa cada libro en este panorama de la redención. Por ejemplo, usted va a leer el libro de Nehemías, y usted va a entender que ese libro de Nehemías fue escrito en el tiempo o narra lo que ocurrió en el tiempo del retorno, después de la cautividad. ¿Me comprende? Cuando, por ejemplo, leemos los evangelios obviamente ¿en qué tiempo relatan? El tiempo de la venida del Mesías. Por ejemplo, cuando leemos el libro de Éxodo, obviamente relata el tiempo del Éxodo, ¿no es cierto? Cuando leemos el libro de Primera de Josué, Josué, ya estoy inventando el libro, narra la conquista, el tiempo de la conquista, ¿me comprende? Ok. Entonces, vamos a ver un panorama de los libros de la Biblia. La palabra Biblia significa libros. Cuando le digan, ¿y qué significa Biblia? Libros. Porque la Biblia es un conjunto de libros. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Cuántos autores? Bueno, la Biblia fue escrita por hombres. La gente va a decir a usted, ¡ay, tú crees en la Biblia! ¿Pero si fue escrita por hombres? Claro, fue escrita por hombres, sí, no te lo niego. Pero hombres inspirados por Dios, ¿ya? Estoy dando una introducción a esta parte porque hemos estudiado esa doctrina hace unos domingos atrás. ¿Y cuánto tiempo se demoró en escribir la Biblia? ¿Cuánto? A ver, Julián, ¿cuánto tiempo crees tú que se demoró en escribir la Biblia? Tú ya sabías ya. El otro día estaba enseñando aquí a unos niños en Constantino. ¿Cuánto tiempo crees que se escribió la Biblia? Uy, me digo, ¿unos 5 años? No, más. 100 años. No. Le dije, 1600 años. 1600 años se demoró en escribir toda la Biblia. No es que una persona lo escribió, fueron 40 hombres los que Dios usó. No es que los 40 vivieron esos 1600 años. Vivieron en diferentes épocas entre esos 1600 años. Pero como acabamos de ver, la Biblia es una sola historia. Y eso es lo maravilloso. Entonces, vamos a ver aquí, vamos a ver un panorama de la Biblia. Todo el panorama de la redención que estamos aprendiendo de memoria está revelado en estos 66 libros que fueron inspirados por Dios. Vamos a ver un panorama, es decir, un vistazo general de todos los libros de la Biblia y qué lugar ocupan en el plan de la redención, en el panorama. Primeramente vamos a ver los libros. Los libros, tenemos que la Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Vamos a ver los libros del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, ¿no? Primera división, y pueden ir viendo su vida. Vamos a abrir el índice de nuestras Biblias, que ahí es más fácil. Abra el índice de sus Biblias. Todos abran sus Biblias en el índice, o abra la aplicación de la Biblia en el índice. ¿Ya? Pero es mejor en el libro es mucho mejor, los que tienen la Biblia ahí, porque ahí podemos, incluso te puede marcar. Yo tengo mi Biblia marcada ahí, tengo rayada, sí, aquí tengo rayada las diferentes divisiones. La primera división que encontramos, acuérdese que la Biblia está organizada por temas. No todos los libros están puestos de manera cronológica. La primera división sí. La primera división que encontramos son los 5 primeros libros de la Biblia. A ver, usted que está leyendo Kerly, tú que estás leyendo en el índice,
Dime cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia. No le digan los demás. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Muy bien. Si usted quiere, puede encerrar en un círculo o poner en un marco esos 5 primeros libros, o marcarles de un color. Esa es la primera división. ¿Cómo se llama esa división, mi hermano Andrés? Pentateuco. ¿Qué otro nombre recibe? La ley o la Torá. La Torá. ¿Qué significa Torá? Ley, pero más exactamente significa instrucción, enseñanza. Los 5 primeros libros se llaman, como dijo nuestro hermano, el Pentateuco. Pentateuco es una palabra, viene de la palabra griega, que suena igual, significa 5 libros. Sencillo. Esos 5 primeros libros, ¿por qué se dividen del resto? Porque son los 5 primeros libros que fueron escritos por Moisés. ¿Cuáles son esos libros? Repitan conmigo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Otra vez. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Quién escribió esos 5 libros? Moisés. ¿Quién los escribió? Moisés. ¿Cómo se llama? Pentateuco. Pentateuco. ¿Qué significa? 5 libros. ¿Qué otro nombre recibe? La Torá. Torá. ¿Y qué significa Torá? Instrucción, enseñanza o ley. También se le llama la ley. A esos 5 libros se le llama la ley. Porque esos 5 libros son los que contienen los mandamientos de Dios. No solo mandamientos. Tienen otras cosas también. Entonces tenemos los primeros 5 libros de Moisés. ¿Cómo se llama entonces? Y tiene que anotar esto, tiene que repasar. Yo la otra semana voy a volver a repasar esto. Porque yo sé que algunos no son muy buenos para escribir notas, entonces toca repasar para que se nos quede. Entonces, muy bien. Entonces, son los 5 primeros libros de Moisés. Son el Pentateuco. Los 5 primeros. Narran, escuchen, narran desde la creación hasta cuando ya están por entrar en la tierra prometida. Hasta antes de entrar a la tierra prometida. ¿Ya? Narran desde la creación hasta antes de entrar a la tierra prometida. Entonces ahí narra los primeros libros, Génesis, los comienzos de todo, habla del Éxodo, cómo Dios los liberó de Egipto, y habla de las normas de la ley y cómo fue la vida en el desierto, y termina con Deuteronomio, donde vuelve a repetir la ley para prepararlos para entrar a la tierra prometida. ¿Ya? Mi hermana Dayana, ¿quién escribió los 5 primeros libros de la Biblia? Moisés. ¿Cómo se llaman a esos 5 primeros libros, Eini? Un nombre que se le da a esos 5 primeros libros. Del Antiguo, concéntrate, estamos en el Antiguo. ¿Ah? No, estamos en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se le llama a esos 5 primeros libros de la Biblia? Ya lo acabamos de decir. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son? Génesis, Número y Muy bien. Muy bien. Esos 5 primeros libros, ¿cómo se les llama a esos 5 primeros libros, mi hermano Edison? La Torá. ¿Qué significa la Torá? La enseñanza, instrucción o ley. ¿Se comprende? ¿Qué otro nombre recibe, hermana Jenny? Pentateuco. ¿Y qué significa Pentateuco? 5 libros. Muy bien. 5 libros. Muy bien. Vamos a la siguiente división. La siguiente división son los libros históricos. ¿Por qué se le llamará libros históricos? Porque tienen historia. Hablan de la historia. El Pentateuco también habla historia, pero se separa porque los escribió Moisés. Y se le llama la ley, la Torá. La segunda división son los libros históricos, que hablan de historia. Son narrativa que hablan de la historia de Israel. ¿Desde qué libro? Desde el libro de Josué hasta el libro de Esther. Márquelo ahí. Desde Josué hasta La próxima semana les voy a tener un gráfico para que vayamos leyendo y vamos repitiendo.
¿Cómo se llama la segunda división de los libros, Alejandra? ¿La segunda división cuál es? Las dositas tienen que concentrarse las chiquillas. ¿Cómo se llama? Historia. Él está tomando. Se despertó. Historia. Muy bien. Un aplauso a la Tefi. Hace la dormida. Muy bien, Estefanía. Estamos contentos que tú estés. Qué linda. Qué linda es que esté lo mío. Que ustedes opinaron muy bien en delante. ¿Ya? Ahora tienen que ir otra vez. Libros históricos. No histéricos, históricos. ¿Desde qué libro hasta qué libro, mi hermano Alberto? Hasta Esther, ¿no es cierto? Desde Josué hasta Esther. Ahora escúcheme, narran desde la muerte de Moisés hasta la reconstrucción del templo con Nehemías. Lidia, los libros históricos narran desde la muerte de Moisés hasta ¿dónde? La reconstrucción del templo en Nehemías. En Nehemías, la reconstrucción del templo ocurrió en el retorno, cuando vuelven del cautiverio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la segunda división? Libros históricos. ¿Desde qué libro? ¿Desde qué libro va? Hasta Esther. ¿Y narran qué acontecimientos? Desde la muerte de Moisés hasta la reconstrucción del templo con Nehemías. Cuando fueron invadidos por los asirios, por los babilónicos, destruyeron el templo. Y Nehemías volvió a reconstruir el templo. ¿Saben lo que pasó ahí? Interesante. Con Nehemías reconstruyeron el templo, pero ese templo no se le considera. No se le considera. Porque por eso se habla de que van a reconstruir el tercer templo. El cuarto templo, ¿no es cierto? El primer templo de Jerusalén, ¿no es cierto? Salomón. Lo destruyeron. Después Nehemías reconstruyó otra vez el templo. Y después vuelta en el tiempo de los 400 años sin ese lo destruyeron. Y después Pilato, ¿no es cierto? Herodes, siempre me confundo con los dos. Herodes reconstruye el templo, ¿no es cierto? Entonces, ahora los judíos quieren construir, ¿qué templo sería? El cuarto, ¿pero por qué dicen el tercero? Por la reconstrucción. La verdad que consideran que el segundo el tercero es una remodelación del segundo. Exacto. Por eso lo cuentan como... Por eso, muy bien. Sí, tiene toda razón. Pero el segundo templo que reconstruyó Nehemías, el primer templo que construyó Salomón era hermoso, era recubierto de oro. El segundo templo era como de ladrillo. Dice que los viejitos, los abuelitos, los que habían conocido el templo anterior, lloraban a ver ese templo. Por eso es que ni lo consideran los judíos. Muy bien, entonces, eso es lo histórico. En tercer lugar tenemos los libros poéticos, porque hablan de poesía, porque están escritos en forma de poesía, en forma poética. No es que están, ojo, no vaya a pensar en la poesía como la poesía de nosotros, ¿no? Soy chiquitito como una pepita de ají, tengo un corazón grande para quererte a ti. Me gusta cuando callas porque estás como ausente, etc. No, la poesía hebrea era diferente, pero rimaba, ¿no? En hebreo rimaba. Al traducirle perdió la rima. Entonces, los libros poéticos son libros que están escritos en forma poética o con rima metrificada, por la forma en que fueron escritos, ¿ok? ¿Sí? ¿Y no? Ok, y estos libros poéticos tienen una composición y estructura poética en verso, en lenguaje figurado. En estos libros se encuentran poesías, canciones, oraciones, sabiduría y reflexiones. Estas características poéticas no las podemos apreciar en nuestra Biblia porque al traducirse pierde la rima, ¿me comprende? Es como que usted traduce una poesía en español al inglés, ya no rima, ya no suena igual. Entonces, vamos a ver que esos libros poéticos van desde Job hasta Cantares. El libro de Job es la historia de un hombre que fue sumamente probado, pero toda esa historia está escrita en forma poética. Pasa por el libro de los Salmos, que son las oraciones y los cánticos de Israel. Tenemos el libro de Proverbios, que son enseñanza de sabiduría. Tenemos Eclesiastés, que es una reflexión de la vida. Y tenemos Cantar de los Cantares, que es una poesía del amor entre un hombre y una mujer, de la excelencia del amor matrimonial que Dios ha dado, ¿cierto? Con algunas aplicaciones al pueblo de Israel o a la iglesia, pero habla de un hombre y una mujer.
Y ese libro fue prohibido de leer a los jóvenes, porque tiene alusiones de mucha intimidad en el matrimonio. Habla del cuerpo de la mujer, del hombre, de las características físicas del amor. Entonces muchos preferían que los jóvenes no leyeran ese libro. Pero es un libro muy bonito, el libro de Cantares, y los matrimonios debiéramos leerlo. ¿Sabe algo que me impresionó? Yo estaba leyendo hoy día Cantares porque estamos preparando la boda de una familia, de un matrimonio de Ceballos, me pidieron que ayude en la boda, y ellos querían un texto de Cantares, me leí todo Cantares. Y algo que me impresionó en los primeros capítulos, que habla de la esposa y el esposo, y la esposa habla de cuando fue a ver a su amado y su olor, su fragancia la trajo, y después también que su fragancia. Entonces ellos olían bien. La importancia de oler bien. Hermano, usted tiene que oler bien para su esposo y usted, varón, tiene que oler bien para su esposa. Vamos a ver en el libro de Cantares que habla de la belleza del uno que se atrae al otro y habla de que la mujer estaba adornada con joyas y todo. Hermanas, usted debe entender, hermanas, que usted debe cuidar su matrimonio, entre otras cosas, estando siempre atractiva para su esposo. Atractiva. Mi esposa siempre me acuerdo que cuando ella enseñaba a las mujeres, ella siempre decía esta frase, cuando ella enseñaba a las mujeres, su esposo, hermano, va al trabajo, ya sea que en el campo o en la ciudad trabaje, pero hace trámite, va a la cooperativa, está la señorita sentada, peinadita, con traje, ¿no es cierto? Y va después al banco el otro, y llega a la casa y la esposa huele a cebolla. ¿Me comprende? Y entonces, ¿el esposo qué ganas le van a quedar de llegar a abrazar a su esposa? La esposa tiene que estar hermosa, atractiva. Y el esposo también tiene que ser un hombre atractivo, tiene que cultivarse, tiene que mantener su estado físico. Por eso yo estoy aquí bajando de peso. ¿Ya? Para que su esposa también sea atractivo, porque el aspecto físico es muy importante para la relación matrimonial. Porque puede ser, hay muchos matrimonios que no se divorcian, está bien, no hay que divorciarse, pero igual no se disfrutan. Hay hombres que permanecen con su esposa, pero siempre están pensando en otras mujeres. Eso está mal, eso es pecado, nada justifica. Pero tampoco del lugar, ¿me comprende? Bueno, eso habla del libro de Cantares, de cómo se debe cultivar el romanticismo en el matrimonio. Eso es muy importante, hermanos. Incluso yo estoy seguro que un hombre, no es por decir nada específico, pero el hombre puede ganar a su esposa amándole. Porque eso es lo que el Señor dice. ¿Cómo nos gana el Señor a nosotros? A ver, ¿cómo nos conquistó el Señor a nosotros? Amándonos. Entregó su vida por nosotros. Nos habló por medio de la palabra y nosotros decimos, el gran amor de Cristo que murió por mí, ¿cierto? Así, esposa puede ganar al esposo que no es creyente, y así esposo puede ganar al esposo que no es creyente, y así podemos ganar a los no creyentes, demostrándoles el amor cristiano, obviamente de manera diferente que mostramos a nuestra esposa. Muy bien. Entonces tenemos los libros poéticos, y después tenemos, la última, y con eso terminamos, la última división son los libros proféticos. ¿De qué hablarán los libros proféticos, Amy? ¿Proféticos? A ver, Alejandra, de profecía, ¿no es cierto? Sí. Libros proféticos de profecía, ¿no es cierto? ¿Cuántos libros son? ¿O de qué? Son desde Isaías hasta Malaquías. Desde Isaías hasta Malaquías. ¿Desde dónde, Santiago? Desde Isaías hasta Malaquías. Hasta Malaquías, ¿no? Libros proféticos, ¿no? Son todos los profetas. Algunos dividen profetas mayores, menores por la extensión. Van a encontrar en algún diccionario ese profetas mayores, pero son mayores por la extensión de los escritos. Y los menores son realmente según lo que dicen los diccionarios, así es. Porque escribieron menos. Pero realmente están los profetas más, los profetas. Desde Isaías hasta Malaquías. ¿Desde dónde? Isaías hasta Malaquías, ¿no es cierto? Los libros proféticos. Conforman escritos de los profetas, quienes en diferentes épocas hablaron el mensaje específico de Dios para su pueblo. También muchos de estos profetas anunciaron la venida del Mesías y dieron detalles de su nacimiento. Por ejemplo, Isaías habla del Mesías. Vamos a Isaías 53. Este es uno de los profetas. Sí, mayor es considerado por la extensión de su escrito.
y también porque hace bastantes referencias al Mesías. Y Isaías 53 dice, por ejemplo, versículo 3, despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿De qué está hablando ahí? De los sufrimientos del Mesías. Versículo 5, pero él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces, hay innumerables profecías acerca del Mesías. Isaías también profetiza que el Mesías nacería de una mujer virgen, nacería en Belén. También habla acerca de la gloria venidera, del glorioso futuro. Entonces, los profetas anunciaron el mensaje de Dios específico para su pueblo en esa época, pero también hablaron de cosas futuras como la venida del Mesías, la venida del Mesías. Entonces, es muy importante que entendamos, estamos aprendiendo a conocer la Biblia. La próxima semana nosotros estaremos viendo la división de los libros del Nuevo Testamento. Pero vamos a seguir repasando para que se quede claro. ¿Estamos claros? ¿Amén? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna acotación? ¿Todo claro? ¿Cuáles son las tres divisiones del Antiguo Testamento? Vamos, repitan conmigo. Pentateuco. Libros históricos. Libros poéticos. Y libros proféticos. Muy bien. Pentateuco. Históricos. Poéticos. Proféticos. No olvidamos de la palabra libro. Libros, el Pentateuco, los primeros 5 libros, Génesis, Deuteronomio. ¿Por qué fueron escritos? Por Moisés. Siguiente división, libros históricos, ¿no es cierto? Que hablan de la historia, desde Josué hasta Esther. Después vienen los libros poéticos. ¿Por qué se llaman poéticos? Porque fueron escritos en forma de poesía. ¿Qué libros son? Desde Job hasta Cantares, ¿no es cierto? Y después tenemos los libros proféticos, ¿no es cierto? Que hablan de la profecía. Van desde Isaías hasta Malaquías, ¿no es cierto? Desde Isaías hasta Malaquías. Esos son los libros del Antiguo Testamento. Están ordenados por temas, ¿no? Muy bien, vamos a... ¿Alguna pregunta? Oramos entonces. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu gran misericordia, porque hemos hoy día aprendido tu palabra, porque nos has dado este tiempo a cada uno de mis hermanos para poder venir y estudiar la Sagrada Escritura y para conocer mejor la Biblia. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que ha hecho este esfuerzo y los que hemos venido desde lejos también. Ayúdanos a regresar con bien a nuestra casita y a poder que todo lo que estamos aprendiendo nos sirva para amar más tu palabra, amarte más a ti y aprender a entender mejor la Escritura. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos Dios mediante el domingo para adorar al Señor. Este domingo tenemos la clausura de los niños, ¿no es cierto? ¿Algo que decir?